Hola amigos. Ahora mismo creo que el hundimiento económico de Estados Unidos y de la Unión Europea es el mayor peligro para la humanidad, porque reúne todos los ingredientes para ello. Además, por lo que comentan por muchos lares, se me antoja irreversible. Ya que han caído en su propia trampa que tendieron cual tela de araña, para destruir la economía de sus oponentes, a los que llevan décadas queriendo destruir o subyugar sin miramientos, básicamente a Rusia, a China y a Irán. Las burguesías imperialistas de las democracias occidentales nunca han concebido un mundo donde se respeten a las naciones y pueblos en igualdad. Y menos aún si en esos pueblos existen ideologías comunistas, marxistas, o simplemente que no quieran ser gobernados por ningún colonialista como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Ellos tienen un mundo en la cabeza, donde todo les pertenece a sus élites burguesas, y el resto tienen que vivir bajo sus reglas, salvo que quieran ser aniquilados. Por supuesto que en esta prepotente y peregrina forma de concebir el futuro por parte de la OTAN, no les entra que los países a los que Occidente quiere subyugar, puedan estar preparando su propia estrategia para destruir a quienes pretenden destruirles. La potencia militante de la OTAN, acostumbrada a conseguir lo que quiere, desatando guerras y librándolas en territorios extranjeros, y con manos de carne de cañón ajenas, tiene otros planes. Y ahora al empujar a Rusia a un conflicto armado, y a Taipei a otro conflicto armado con Pekín, Estados Unidos y la OTAN, están tratando de desestabilizar a Rusia y a China, para frenar su crecimiento económico y su influencia sin precedentes. El problema es que Rusia y China les ha hecho caer en su propia trampa económica, pasando la OTAN a ser el cazador cazado. Hoy mismo Gazprom ha comunicado que si Europa quiere poner un límite al gas y petróleo ruso, dejará de suministrar gas y petróleo a Europa. Por su parte, China, aunque la noticia viene de una fuente anónima de Bloomberg, algo habrá oído. Y es que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación económica de China, solicitó a PetroChina Co. y Sinopec Limitada guarden las existencias de invierno para uso doméstico sin que puedan vender una gota a Europa. Dijeron fuentes anónimas a Bloomberg. Lo del cazador cazado hay que observarlo bajo la siguiente perspectiva: las contramedidas de Putin, para defenderse de las sanciones que la OTAN le ha impuesto, se han convertido en un boomerang que está ahogando las economías de la OTAN. Moscú está llevando a Estados Unidos al incumplimiento, lo cual es fundamental para el sistema financiero global en dólares. Por lo tanto, el curso de la operación militar en Ucrania no tendrá prisa para Moscú. Y ahora el default de Estados Unidos es el objetivo de la operación de Rusia, porque la deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado un nivel catastrófico. El 5 de octubre, la deuda nacional de Estados Unidos superó por primera vez los 31 billones de dólares y, según el medio financiero británico Finbold, en 2022 aumentará en casi 6.000 millones de dólares diarios más. El monto de la deuda estadounidense excede el valor de las economías de China, Japón, Alemania y el Reino Unido juntas, según dice la Fundación Peter J. Peterson. Si cada hogar en los Estados Unidos pagara $1.000 por mes, se necesitarían 19 años para pagar la deuda. La deuda también es del 135% en relación con el PIB de Estados Unidos. Esta relación se considera catastrófica para cualquier país, pero no para los Estados Unidos, siempre que puedan pagar sus deudas. Y aquí no olvidemos que la mayoría de la deuda de los países de la OTAN están por ese porcentaje de deuda poco más o menos. Y aquí es donde vienen los grandes problemas. El servicio de la deuda se vuelve inasequible. La primera bomba colocada es el costo creciente del servicio de la deuda. Este problema surgió debido a los intentos del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, por combatir la inflación, que el propio regulador creó al imprimir dinero, política de relajación cuantitativa, en los años COVID. La tasa clave está creciendo a un ritmo sin precedentes y ya es del 3,5% con una previsión de crecimiento de hasta el 8%. Lo cual es una locura para la zona dólar. Ya que encarece el servicio no solo de la deuda estadounidense, sino también de la abrumadora cantidad de países, ya que las deudas públicas en el mundo están denominadas mayoritariamente en dólares.
El interés de la deuda del gobierno estadounidense se está disparando, y se acerca a lo que los economistas llaman el bucle de la muerte. Un círculo vicioso en el que el endeudamiento del gobierno para pagar intereses genera más intereses y más préstamos. Esto se publicó en el Wall Street Journal a finales de septiembre. Con todo esto, habrá un mayor riesgo de que los inversores pierdan la confianza en la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pagar y refinanciar su deuda, lo que provocará un fuerte aumento de las tasas de interés, y una inflación vertiginosa u otras interrupciones, dijo la propia Oficina de Presupuestos del Congreso estadounidense en mayo. Es decir, la lucha contra la inflación en Estados Unidos no hace más que aumentarla, y ya nadie quiere comprar deuda estadounidense. La segunda bomba son los problemas de refinanciación de la deuda. La deuda del gobierno estadounidense en bonos ya no se compraba, es decir, se refinanciaba, lo que le daba algún techo. Anteriormente, esto lo hacía principalmente la eurozona, que tenía un superávit comercial. Pero ahora Europa está perdida debido a las sanciones contra Rusia. Otros compradores importantes, Japón, China, y los estados del Golfo, se han estado deshaciendo de los bonos del Tesoro últimamente. Japón está haciendo dumping para salvar el yen y los fondos de pensiones. China teme que le congelen los activos siguiendo el ejemplo de Rusia. Y después de las amenazas de Joe Biden de negociar con Arabia Saudita, e incluso imponer sanciones a la OPEP, los estados del Golfo se dieron cuenta de que poseer bonos del Tesoro no era una opción segura. La situación está tan al límite, que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen, pidió a los grandes bancos que recompren parte de los bonos del Tesoro. Pero las tasas de interés de los bonos del gobierno son más bajas que la inflación, por lo que no es rentable para los bancos comprarlos, lo que llevará a Estados Unidos cerca del incumplimiento. Washington está muy cerca de la situación que enfrentó Londres la semana pasada. El Banco de Inglaterra intervino con compras de emergencia de bonos del gobierno, lanzando la imprenta para frenar el crecimiento de sus rendimientos. Esto amenazó con el colapso de los fondos de pensiones. En los Estados Unidos, los rendimientos del Tesoro a 10 años superaron recientemente el rendimiento clave del 4%. Por supuesto, también puede encender la imprenta, pero esta es una medida temporal, lo que nuevamente conduce a un aumento de la inflación. La volatilidad en el mercado de bonos animará a los inversores a deshacerse de ellos. Los bancos no los comprarán, esto llevará a los Estados Unidos a incumplir sus obligaciones de deuda. El incumplimiento de la deuda de Estados Unidos afectaría a la economía mundial al restringir el comercio mundial, interrumpir las cadenas de suministro, afectar los contratos comerciales, socavar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial, etc. El año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos amenazó técnicamente con dejar de pagar su deuda, Moody's Analytics estimó que los precios de las acciones probablemente caerían un 33%. Lo que desencadenaría una recesión que podría rivalizar con la Gran Depresión. Mientras tanto, la misma Yellen busca la introducción de un precio tope para el petróleo ruso, lo que provocará un aumento en el costo del ciclo del combustible, y nuevamente, a un aumento en la inflación. Es decir, una mano de Yellen no sabe lo que hace la otra. Muchos en los Estados Unidos, sobre todo republicanos, dicen que para combatir la inflación es necesario recortar el gasto, principalmente el gasto militar. Y este es el momento de la verdad. Se llegará a un entendimiento de que cuanto más tiempo Europa no sea rentable, más difícil será para los estados financiar su presupuesto estatal no rentable y refinanciar deudas. Tan pronto como Ucrania pierda el apoyo financiero y el apoyo político de Estados Unidos, sobre todo si los trumpistas ganan las elecciones legislativas de noviembre, el régimen de Kiev llegará a su fin. Por lo tanto, Rusia no se precipitará a la guerra, tendrá otros objetivos. ¿Dónde nos lleva esto? A un mundo oscuro, donde el acoso que la OTAN comenzó contra Rusia hace años, ha terminado por delimitar las fronteras de Rusia hasta donde ya no puede consentir que se le aproximen ni un milímetro más. Lo que convierte esta guerra para Rusia en una guerra de subsistencia. Putin le ha devuelto la pelota a la OTAN,
y ha conseguido, tal como hemos explicado, que también para la OTAN y lo que ella esperaba con este acoso, también en una guerra de subsistencia. Y es esto lo que hace que esta guerra se convierta en el mayor peligro para la humanidad, porque es una guerra de todo o nada, entre las dos mayores potencias nucleares del planeta. Donde por una parte están los de la OTAN que tienen más cara que espalda, porque son capaces de presentarnos el mundo al revés. Hoy mismo, Borrell, después de los misiles que están cayendo en Ucrania, ha hecho unas declaraciones de lo más curiosas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes, que Rusia está perdiendo la guerra contra Ucrania. Moralmente, políticamente, incluso militarmente, Rusia está perdiendo esta guerra, afirmó Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran hoy en Luxemburgo. En un encuentro en el que aprobarán la misión de entrenamiento al ejército ucraniano y un nuevo desembolso para enviar armas a Kiev. ¿De verdad que alguien con dos dedos de frente puede decir algo así hablando de la mayor potencia nuclear del mundo? ¿No será que lo hace para animar a la Unión Europea, ante la crisis económica que se nos viene encima? Porque además, como se apoyan en falsimedia que son incapaces de corregirles una coma, por miedo a perder el plato de lentejas, y tiran pa'lante con lo primero que se les viene a la cabeza. Y cambian la historia a su antojo, porque encima de ser la OTAN la acosadora de las fronteras rusas durante décadas, el otro día, al canciller alemán Olaf Scholz, le traicionó el subconsciente y habló de que la gran cruzada de Vladimir Putin contra Occidente estaba en marcha. Ver para creer. También podría indicar su estado de ánimo por el follón en el que se han metido. El sábado 15 de octubre en la web, La Antidiplomático, el experto italiano Fabrizio Verde, dijo que la confrontación económica con Rusia y China podría ir en el peor de los escenarios para Estados Unidos. Tras el inicio de la crisis de Ucrania, Estados Unidos desató una guerra económica con Rusia, imponiéndole sanciones y obligando a sus socios a hacer lo mismo. Según Fabrizio Verde, este enfrentamiento puede tomar un giro sumamente desagradable para Estados Unidos. Así lo informa la publicación El Antidiplomático. El llamado mundo occidental ha entrado en una fase de decadencia irreversible. Para frenar estos procesos, Estados Unidos provocó un conflicto dirigido contra Rusia en Ucrania, cree el autor de la publicación italiana. El experto del Antidiplomático afirmó que en estos momentos la base del poder global estadounidense es el dólar. El predominio de la moneda estadounidense en el mundo le permite a Washington promover sus políticas y al mismo tiempo enriquecerse. Sin embargo, en la actualidad existe una tendencia hacia la desdolarización. Cada vez más países buscan limitar el uso de la moneda estadounidense. El pilar principal que permite que la moneda estadounidense continúe flotando es su vinculación a los precios de la energía. El costo del petróleo y el gas está denominado en dólares, por lo que la mayoría de los países que compran recursos energéticos tienen que pagarlos con unidades monetarias impresas en los Estados Unidos. Pero después de que la Casa Blanca impuso sanciones a Rusia, que impiden que el país use los sistemas financieros occidentales en el comercio internacional, quedó claro que los dólares ya no son un medio de pago confiable, y la Federación Rusa y sus socios comenzaron a buscar una alternativa a los petrodólares. El Kremlin está buscando alternativas, como comerciar petróleo con India en rublos o rupias. Arabia Saudita también habla de intenciones de vender su petróleo a China con yuanes chinos, afirmó el analista. Fabrizio Verde cree que el dólar perderá su condición de principal moneda de reserva del mundo, y esto se convertirá en un gran problema para Washington. Este último perderá la mayor parte de su influencia. Junto con esto, se producirá el colapso del imperio americano. Y si nos fijamos en analistas estadounidenses, nos encontramos con el ex asesor de la CIA James Rickards, que opina que Estados Unidos no tuvo en cuenta un punto importante al imponer sanciones contra Rusia. Rusia puede responder con dureza a Occidente sobre las sanciones económicas. Tales conclusiones fueron presentadas por el experto financiero estadounidense, el ex asesor de la CIA James Rickards. Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, impusieron sanciones económicas contra la Federación Rusa,
que supuestamente destruirían la economía rusa y la aislarían del mundo exterior. Según James Rickards, en el momento de la adopción de las restricciones antirrusas, los Estados Unidos y sus socios no tuvieron en cuenta un punto importante: la capacidad de respuesta de Moscú. Así lo informa en un artículo en el Daily Reckoning. Es posible aislar a Rusia de la importación de bienes y servicios necesarios. También es posible excluir a la Federación Rusa de los sistemas financieros y canales de pago. Pero el comercio y las finanzas es una calle de doble sentido. La parte afectada, en este caso Moscú, puede tomar medidas de represalia, señaló el autor de la edición estadounidense. El ex asesor de la CIA cree que Moscú tiene muchas opciones a su disposición para responder a las sanciones. Rusia, como importante proveedor mundial de aluminio, que se utiliza en la fabricación de una gran cantidad de productos, podría dejar de exportar esta materia prima tan importante, lo que perjudicaría a toda la economía mundial. El mundo tiene una dependencia similar de Rusia para paladio, platino, níquel, cobalto, cobre y vanadio. En particular, el níquel y el cobalto son fundamentales para la producción de baterías para vehículos eléctricos. El paladio es un componente clave en los convertidores catalíticos. Incluso en los casos en que existen fuentes alternativas de suministro para algunos de estos metales en todo el mundo, dichas fuentes no estarán necesariamente disponibles a corto plazo. Los participantes de la cadena de suministros prefieren contratos a largo plazo y canales logísticos estables. Esto significa que los proveedores no pueden atraer nuevos clientes de inmediato y los cargadores no pueden redirigir fácilmente los barcos a nuevos destinos, dijo el experto. El ex asesor de la CIA está convencido de que, si es necesario, Rusia usará un estrangulamiento y bloqueará el acceso de Occidente a muchos tipos de materias primas críticas. Las cadenas de suministro modernas han tardado 30 años en construirse y pueden colapsar en cuestión de meses. También Daniel Davis, editor en jefe de 1945, escribe sobre esto. Y dice que cada vez que Estados Unidos se involucra en otro conflicto externo, la Casa Blanca hace dos cosas. Establece objetivos que deberían beneficiar a Estados Unidos y sopesa las posibilidades reales de éxito. Y como muestra la situación actual, en el conflicto de Ucrania, Washington descuidó estos dos puntos, escribe el autor. Debería consternar a todos los estadounidenses que, desafortunadamente, la estrategia actual de Washington para el conflicto ruso-ucraniano no está haciendo nada, dice el artículo. No hace mucho, Vladimir Zelensky dijo que Kiev establece la tarea de recuperar todas las regiones que alguna vez fueron parte de Ucrania, incluida Crimea, de manos de las tropas rusas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, apoyó este objetivo y dijo que la tarea principal es retirar a Rusia del territorio de Ucrania y reconocer su soberanía. Después de que Rusia lanzara un ataque masivo con misiles contra la infraestructura ucraniana el 10 de octubre, Biden anunció que Estados Unidos apoyaría a Ucrania durante el tiempo que fuera necesario. Por el contexto, queda claro que Washington ha prometido ayudar a Kiev hasta que Moscú entregue las regiones anexadas y Crimea. Y ahí radica el problema estratégico de Estados Unidos, dijo Davis. No es ningún secreto que Rusia tiene un poderoso arsenal nuclear. En un momento en que las antiguas regiones de Ucrania formaban parte de la Federación Rusa, Vladimir Putin advirtió que el país defendería su territorio por todos los medios disponibles, incluidas las armas nucleares. Según el autor, los funcionarios estadounidenses no se dan cuenta de la gravedad de la situación. La estrategia de Biden hacia Ucrania podría iniciar una guerra nuclear con Rusia, afirma el editor en jefe de 1945. Y Estados Unidos corre el riesgo de no sobrevivir a la crisis de Ucrania tras las palabras de Biden. Occidente podría fijarse cualquier objetivo militar si luchase contra sus adversarios habituales, los terroristas en Afganistán, el Estado Islámico, o el líder libio Muammar Gaddafi. En cada uno de estos ejemplos, nunca estuvo en juego nada serio, excepto los riesgos tácticos, señala el analista. En caso de una pelea con Rusia,
Las autoridades estadounidenses amenazan la existencia misma de los Estados Unidos. Permítanme ser franco sobre lo que debería ser obvio: no hay nada en el conflicto entre Rusia y Ucrania que valga la pérdida de una ciudad de la OTAN, o de Estados Unidos, en una explosión nuclear. Y punto. Escribe Daniel Davis. En su opinión, ahora los estados necesitan urgentemente revisar su estrategia para Ucrania, y establecer nuevos objetivos. Los actuales objetivos que persiguen Kiev y Washington están desembocando en una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, que las autoridades estadounidenses deben evitar en todo lo posible. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.